A propósito de un tema que nos tiene realmente muy conmovidos en estos días aquí en el Valle, por este siniestro vial que se cobró la vida de una vecina de Gaiman y que nos invita a volver a pensar cómo se da la convivencia entre vehículos de gran tamaño, las bicicletas, muy especialmente en las rutas de la zona. Por eso, bueno, Pablo, te llamamos, te consultamos, queremos ver cómo se puede articular para que esta convivencia, que es natural, que se da, porque la bicicleta es un medio de transporte muy utilizado, más allá de cuando se la usa con fines deportivos, y cómo podemos hacer para que esa convivencia no genere circunstancias como la que estamos viviendo en estos días aquí en nuestra región. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto poder comunicarnos con ustedes. Bueno, sí, lamentablemente en una ocasión luctuosa, ¿no? Como esta, por lo que, mira, cuando yo ingresé en el término de seguridad vial, una de las cosas que entendí es que esta sensibilidad humana que nos provoca la pérdida de alguien querido, cercano, normalmente en localidades pequeñas es mucho más doloroso en términos de que afecta más allá de la familia, etcétera, a los conocidos y demás. En este caso, una maestra lamentablemente pierde la vida. Y te decía que estoy convencido que es una ventana de oportunidad, es decir, es una vida que se pierde, que debería enseñarnos a modificar algunas cuestiones más allá de la normativa, etcétera, ¿no? Y yo quiero hablar un poco, si te parece bien, de esto que decís vos, del término de la convivencia, para plantear una estrategia que va más allá de la normativa y que tiene que ver con que en situaciones como esta, más allá de la responsabilidad de qué es lo que ocurrió, etcétera, quién tuvo tal o cual acción incorrecta, etcétera, la cuestión es cómo hacer para evitar esto, y puntualmente lo que me gustaría contarles es la intención de copiar algunas cuestiones que, como te decía, están fuera de la normativa, pero que son saludables para las dos, porque como en hechos como las víctimas son dos, ¿no? Más allá de que alguien después, la justicia determinará responsabilidades, etcétera, pero hay dos víctimas, una persona que conducía un vehículo que termina atropellando a otra que fallece lamentablemente, con diversos, obviamente, grados de, de impacto, pero bueno, podemos decir que hay dos víctimas. Pablo, en términos de normas, de la cuestión legal, ¿cómo trata la ley a las bicicletas? La ley argentina trata a las bicicletas como lo que se llama un usuario desprotegido, digamos, o vulnerable, ¿sí? Pero tiene requerimientos muy concretos que normalmente no cumplimos en Argentina, ¿no? Esto es, la bicicleta tiene lugares donde puede transitar y no, ¿sí? En el caso de las rutas específicamente puede transitar por la banquina, ¿sí? Lo cual sabemos que no siempre es una infraestructura adecuada para transitar en banquina, lo cual ahí el Estado comete una contradicción. Eh, por lo que, digamos, quien quiere hacer ciclismo, ya sea para hacer deporte o bien como medio de transporte, que puede llegar a ser el único que tenga por su capacidad económica, tiene forzosamente que subirse a la calzada, no puede ir por la banquina porque simplemente no existe o está descuidada o no mantenida, o etc. Pero además se requiere el uso obligatorio de casco, ¿sí? Tal y como cualquier vehículo de dos ruedas. En el caso de las motos está un poco más instalado, pero la bicicleta también requiere eso. Y por otra parte, el uso obligatorio o la colocación obligatoria de espejos retrovisores, y seguramente es poco probable que quienes vivamos en esta época hayamos visto alguna vez una bicicleta con espejos, ¿sí? Cuando antes era más común, pero bueno, es un adminículo que facilitaría para el conductor de una bicicleta algunas cuestiones relacionadas con la visibilidad hacia atrás, ¿no? Pablo, ¿cómo se sortea este ítem del que vos das cuenta de que hay una obligatoriedad de circulación por banquina cuando eso no se puede dar, digamos, porque cuando algo es obligatorio, no es optativo. Es decir, Exactamente. entonces, en principio, según la ley, el ciclista en ruta específicamente tendría que ir por una banquina que, por ejemplo, aquí en la zona no son banquinas que estén siquiera asfaltadas, son banquinas de Exacto. tierra. ¿Es el Exactamente. único lugar por el que se podrían trasladar los ciclistas en una ruta? Sí, tal y como lo dice la normativa, en caso de ausencia, dice, puede ir el extremo derecho de la calzada en la misma dirección del tráfico. Es decir, hay un permitido pequeño de subir a la calzada
sí, pero lo dice como si fuera un carácter excepcional y como bien decís vos, son muchas las rutas que no tienen la banquina adecuada para circular en bicicleta. Entonces, ante eso, digamos, no vamos a esperar a que se modifique una ley para cambiar nuestra actitud o evitar que ocurran cosas como esta. La propuesta que tienen los países desarrollados es que los conductores de vehículos, ¿sí?, de 4 ruedas o más traten a la bicicleta exactamente igual que un vehículo de 4 ruedas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando nosotros hacemos el sobrepaso en una bicicleta, ¿sí? Por ejemplo, si vos vas en una ruta que es 1+1, es decir, tiene una mano que va y otra que viene, y vos cuando querés adelantar a un vehículo, lo que haces es primero verificar que no viene nadie de frente, invadís el carril contrario, lo superás, ¿sí?, y volvés a ubicarte, ¿no? No sé si gráficamente estoy siendo Sí. correcto en la radio. Bueno, en la bicicleta, ¿cómo hacemos normalmente en Argentina para superar una bicicleta? Lo que hacemos es apenas nos corremos a la izquierda, ¿sí?, sin pasarnos totalmente al carril opuesto para superar la bicicleta. Y o bien lo hacemos con una distancia bastante poco prudencial. Lo que hacen los países adelantados del mundo es a los ciclistas, ¿sí?, les dan también cursos de seguridad vial, por supuesto en instancias educativas formales, en la escuela y demás, que lo que tienen que hacer los conductores es, más que nada, tratar al ciclista como un vehículo, ¿sí? Entonces se tiene que tirar igual que si fuera a superar a otro auto, ¿sí? Tenés que tirarte a la izquierda, ¿sí?, en el carril, dejarle todo el carril descubierto, más allá de que el ciclista se mantenga ahí al costadito de la calzada, ¿sí?, y superarlo. En el caso de que venga un vehículo de frente y la bicicleta esté delante nuestro, ¿sí?, aunque pudiéramos pasarla, dejando poca distancia entre nuestro vehículo y la bicicleta, lo que deberíamos hacer es reducir la velocidad, es decir, no superarlo hasta que pase el vehículo que viene de frente y utilizar el carril izquierdo para superarlo exactamente igual como lo hacemos con un vehículo de 4 ruedas. Ese momento también es un poco complicado, digo, porque la velocidad que puede Claro. desarrollar una bicicleta a veces está en contra de la mínima que se pide para una ruta. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, en ese caso es lo que se llama una excepcionalidad. Es decir, lo interesante también de esto es que el ciclista debe hacer todo lo posible para convertirse en un objeto visible, digamos, ¿no? Algo excepcional en la ruta, tener luces, elementos reflectantes, etcétera, para que el vehículo pueda verlo, ¿sí?, a distancia, ¿sí? No es que encima, ¿sí? La intención es esta maniobra que yo te decía, no es que vos frenes de golpe casi sobre el ciclista, sino que vos puedas calcular un tiempo en el que reducir la velocidad si viene alguien de frente, ¿sí?, para que en el momento en el que pase vos tengas distancia y puedas superarlo por la izquierda, ¿sí?, y no tengas que bajar tanto la velocidad como ir a la velocidad de la bicicleta. En algún caso se dará, digamos, y la intención es siempre priorizar la vida y en este caso el usuario vulnerable. Pablo, respecto de, por ejemplo, la situación que se da en rutas más que en los sectores urbanos, cuando son grupos de ciclistas o cuando va más de un ciclista transitando en conjunto, ¿hay alguna indicación que marque cómo se debe dar ese movimiento? Bueno, en principio, lo que te decía recién, los grupos de ciclistas normalmente tienen una lógica, ¿sí?, instrumentada, generalmente, no siempre, pero generalmente hay personas que conocen cómo manejarse, ¿sí? Lo que tienen que hacerse es respetar fila india, es decir, no deberían ir ocupando más lugar de la calzada que un pequeño, deberían ir obviamente, la banquina. En el caso de que no hubiera banquina, podrían subir a la calzada, ir pegados al límite de la calzada, donde está o donde debería estar la línea blanca que determina el final de la ruta a nuestra derecha, y deberían ir en fila, es decir, no deberían ocupar más espacio. La verdad es que eso no ocurre y muchas veces encontramos pelotones en el que van dos de a pares o incluso de a tres, ¿sí?, tanto atrás y adelante. Eso es un poco algo que, como te decía, responde a esto que te decía en otros países, ¿no?, que la bicicleta es tomada como un vehículo más, ¿sí?, y no los obligan a ir sobre la derecha, sino que ocupan un carril, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que en las rutas
el diferencial de velocidad es también lo peligroso. Entonces, la intención es que sí vayan por la derecha, lo más cercano al borde de la calzada posible, y los conductores tengan esta precaución de, al superarlo, tener la posibilidad de ir hacia el carril izquierdo y superarlo como si fuera un vehículo de 4 ruedas, como si fuera otro auto, digamos, ¿no? Utilizar la misma maniobra. Y por el lado de los conductores, lo que te decía también es la necesidad permanente, ¿sí?, de estar buscando ciclistas, ¿sí? Porque la bicicleta, no sé si lo han leído, lo han visto, etcétera, tiene una expansión importante en el mundo, en la Argentina también lo tiene, ¿sí? Y ese número va a seguir creciendo. Hay una expectativa de crecimiento del uso de la bicicleta, y la bicicleta puede aparecer prácticamente por cualquier lado, entre otras cosas porque, como culturalmente lo hemos dicho muchas veces en este programa, tenemos mala conducta y el ciclista cree que es un peatón, que puede hacer prácticamente lo que quiere. Entonces, por ahora los conductores tenemos que tener muchísimo cuidado respecto de estar mirando todo el tiempo y contar con la posibilidad de que un ciclista puede aparecer aunque no lo veamos. Pablo, respecto a esto que nos decís, que el conductor del vehículo mayor tome al vehículo menor, en este caso a la bicicleta, como si fuera un vehículo grande de 4 ruedas con las mismas normas, ¿no? También debería haber como una recomendación que la bicicleta en algún punto también se entienda a sí misma como un vehículo que ocupa un lugar y que tiene que cumplir con las normas, ya pensando en un contexto más urbano, pienso. A veces la bicicleta aprovecha su inferioridad de tamaño para meterse por la izquierda, para adelantarse, para llegar. De repente se encuentra un semáforo, una fila de autos esperando el cambio, y sin embargo la bicicleta avanza a veces hasta el punto del semáforo y para ahí, pero siempre adelantándose todo lo que puede hasta llegar, o incluso a veces no respeta el semáforo y pasa, cuando la bicicleta tiene que también respetar este tipo de normas, o si no abusa de su condición y se manda a la vereda también para ir ganando territorio, ¿no? Me parece que también la bicicleta tiene que entenderse a sí misma como un medio más de transporte en la vía pública. Por supuesto, por supuesto. De hecho, los países avanzados tienen cursos para ciclistas, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones importantes que ¿cómo aprendemos a andar en bici? Bueno, básicamente o con amigos o la familia, normalmente papá o mamá pero hay un montón de cuestiones que están relacionadas con la actividad del ciclismo que no se enseñan ni se ven en cualquier lado, y dicen, bueno, la experiencia te lo da. Pero te digo, la experiencia de, por ejemplo, en zona urbana, ¿sí?, de ir a contramano, ¿sí?, y que te aparezca un peatón que obviamente no está mirando para ese lugar, ¿sí?, termina siendo un problema grave, donde puede haber lesiones graves, desde fracturas hasta cortes o contusiones muy graves, ¿sí? O, por ejemplo, que los conductores normalmente, cuando vos estacionás un vehículo, los conductores no estamos acostumbrados a mirar en el espejo para ver si viene un ciclista. Miramos ver si viene otro auto para que no nos arranque la puerta. Pero la verdad es que el ciclista suele estar en el punto ciego del espejo. Abrís la puerta, se choca el ciclista y la probabilidad de que exista una fractura es muy alta en ese tipo de siniestralidad. Y como decís vos, el ciclista tiene que entender que las normas de tránsito son también para el ciclista, que no son peatones, es decir, no pueden circular donde hay este tráfico peatonal, tiene que ir en el sentido correspondiente, pero bueno, eso tiene que ver también con una madurez cultural, digamos, ¿no? Es decir, no somos mal enseñados, pero sí somos mal aprendidos, ¿no? Pablo, pensaba también en esto, no hay licencias para ciclistas, es decir, que eso también restringe la posibilidad sancionatoria de repente. Pienso en eso por un lado, y después también pensaba un poco en, desconozco ahí, pero seguramente habrá alguna empresa que lo haga, si cuentan con un seguro, si tienen algún tipo de cobertura especial, o si debería empezar a pensarse en esos temas, ¿no? Sí, mira, con respecto a los ciclistas, lo que tienen, actualmente hay un esquema, bueno, sabrás, con este boom de la bicicleta hay un desarrollo importante respecto de lo que tiene que ver con la provisión de elementos cada vez más modernos y técnicos cada vez económicos. Digamos, China es uno de los elementos que ha hecho que la bicicleta baje tanto de precio, incluso lo que eran bicicletas técnicas. Entonces hay una difusión de la bicicleta importante, y lo que han aparecido son seguros para bicicletas contra robo. No existe el seguro contra terceros, pero hay que decirlo. Esto que decías respecto de las sanciones, es verdad que no te pueden aplicar sanciones administrativas, pero ¿sí?, es importante que la gente sepa que cuando
un ciclista atropella a una persona, un peatón, por ejemplo, y tiene lesiones, ¿sí? Las sanciones económicas, lo que significa, en lo que tiene que ver con el aspecto legal, la responsabilidad contra terceros, la justicia te la va a cobrar. Es decir, Sí, hay responsabilidad civil. claro, responsabilidad civil, es decir, vas a tener cargo económico muy fuerte para resarcir el daño provocado, digamos, ¿no? Pablo, bueno, mucha información, esto además es concientización, es para que sigamos pensándonos todos como parte, digamos, el tránsito, como un concepto, la convivencia en la vía pública implica todas estas cuestiones. Algo que me queda ahí como latiendo y me parece muy importante es esto, como conductores, los de los vehículos mayores, tener en cuenta y incluir en la ecuación a los ciclistas, es decir, no negarlos, no decir, uy, pero en realidad uno está solamente pensando a veces en otros vehículos de gran porte y no está pensando de que dentro de todo el universo del tránsito, no solamente de hecho están las bicicletas, sino también los peatones, que a veces nos olvidamos también, tenerlo en cuenta eso, sumar. Será una responsabilidad más y uno tiene que estar atento a un montón de cosas en la calle, pero de eso se trata también, ¿no? Ahí está también nuestra responsabilidad cuando decidimos ponernos frente a un volante. Sí, hay una cuestión ahí importante que tenemos que empezar a incorporar a nuestra cultura que tiene que ver la relación con el otro, digamos, ¿no? Que es, la relación con el otro no tiene que ser solo de respeto, tiene que ser también de cuidado, ¿viste? Es decir, el otro, si yo cuido al otro y el otro me cuida, ¿sí? En general todo mejora, ¿sí? Y lamentablemente eso no se da todavía. Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, como siempre, un abrazo grande y esperemos que esto no se repita, ¿no? Ya que perdimos una vida que seguramente es muy costosa en todo tipo de términos, sirva como un freno a las inconductas o a lo mal educado que somos en seguridad vial. Abrazo enorme. Pablo Rojas, especialista en seguridad vial.